Nos presento, yo soy Fernando Álvarez, soy el director de la Escuela de Ingeniería Informática. También estáis viendo a Jordán Pascual, que es uno de los subdirectores de la Escuela de Ingeniería Informática. Y no la estáis viendo todavía, pero también va a comentaros alguna cosa, una estudiante de la escuela, Laura Marcela, que os va a contar, en la parte final de la charla, os va a contar también una serie de cosas acerca de sus impresiones sobre los estudios. En lo que consiste básicamente la charla es en comentaros, en describiros un poco la única titulación que se imparte en la escuela, que es el grado en Ingeniería Informática del Software, que os va a describir Jordán. Y aunque no lo sabéis, esta emisión tiene lugar con un poco de retardo, ¿vale? Lo que estáis oyendo ahora mismo vosotros, yo lo he estado hablando como 20 segundos antes, ¿vale? Por lo tanto, para hacer preguntas no queda más remedio que utilizar el chat que tenéis para la reunión. Ahí podréis hacer las preguntas y lo que vamos a ir haciendo es ir intercalándolas en el momento que sea más oportuno para que la presentación se lleve a cabo de la manera más adecuada posible. Sin más, os dejo con Jordán, que es el que os va a comentar el grueso de lo importante relacionado con esta titulación universitaria. Espero que aprovechéis y que disfrutéis la charla. Jordán, cuando quieras. Voy. Vale. ¿Tú me ves ya, Fernando? ¿Perdona? ¿Me ves? Te veo, a ti sí. Vale. Voy a compartir la pantalla un segundo. ¿La presentación se ve también? También la veo, sí. Pues voy a comenzar ya. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jordán Pascual y bueno, soy profesor en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo y imparto clases en la Escuela de Ingeniería Informática y os vamos a hablar un poco sobre esta titulación, que como ya comentó Fernando, es la única que se ofrece en esta escuela. Dentro de los grados en Ingeniería Informática, una pregunta que se hace mucho a la gente es en qué se diferencian, porque hay grados en diferentes especializaciones y la informática es un campo muy amplio y no todas son iguales. Concretamente, la que podéis cursar aquí en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo es una ingeniería informática en ingeniería del software, que se diferencia de las otras especializaciones que hay. Según el ACM, hay 5 especializaciones, digamos así, diferenciadas. Por un lado está la ingeniería del software, por otro lado están las tecnologías de la información, que es la otra titulación de informática que podéis cursar en la Universidad de Oviedo, esta es en la Politécnica de Gijón, y luego hay 3 más que no las tenéis en la Universidad de Oviedo, que son diferentes. Son sistemas de información, ciencias de la computación e ingeniería de computadores. Un poco por distancia con estas titulaciones, no voy a hablar de ellas, simplemente me voy a centrar un poco en contaros la diferencia entre qué es un ingeniero de software y qué es un ingeniero de tecnologías de la información. No es que una sea mejor ni peor que la otra, es que simplemente son cosas diferentes. Aquí lo que tienes que ver es lo que a ti más te interesa o más te gusta y optar por la especialización que te guste más. Voy a empezar comentando la nuestra, la de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, que sería la ingeniería del software. Lo que veis aquí es cómo dice el ACM que se forma, cómo se dividen las horas de formación que se da a un ingeniero informático en el software. Yo creo que el propio nombre es bastante descriptivo. O sea, lo que hace un ingeniero de software es crear soluciones software a problemas. Lo que crea son programas o aplicaciones, ¿no? Crea productos de software. Y lo que se os va a enseñar son técnicas y procedimientos que te van a enseñar a crear ese software. Es decir, a diseñar ese software y luego a implementarlo, a crearlo mediante código. Aquí tenéis en este gráfico en qué se dividen las horas que se imparten dentro de una titulación de este estilo. Como veis, el grueso, esto que está relleno aquí de barras azules, sería en métodos software y tecnologías. Luego hay un poquito menos en sistemas de infraestructura
red, etcétera. Un poco menos también, veis que mucho menos del software en aplicación de tecnologías, que tendría que ver un poco con utilizar herramientas ya hechas, o sea, saber utilizar ciertas aplicaciones que valen para ciertas cosas. Y luego un poquito también, pero mucho menor que el software, de aspectos de organización. Entonces, en esto se dividiría un poco el conjunto de horas dentro de la titulación. Veis que el grueso está en los métodos, software y tecnologías para crear programas. Se tocan tanto aspectos de teoría y de principios de innovación como aspectos más prácticos de aplicación y de despliegue. Cubriríamos, digamos, toda la especialización de lo que sería el método software. Si nos vamos a otra especialización de la informática, como pueden ser tecnologías de la información, lo que veis es que estos cuadrados azules se dividen de diferente manera. O sea, las horas que se invierten en cada cosa son sensiblemente diferentes. Bueno, estoy viendo que escribe Fernando ahí, si están viendo la presentación. Vale. Las horas veis que se dividen de una forma sensiblemente diferentes. Lo que hace un especialista en tecnologías de la información es un informático que se dedica a conocer las necesidades tecnológicas de empresas, de negocios, de gobiernos, de escuelas, organizaciones. Al final sería una persona que trabaja como informática en una empresa de informática o en una empresa que no es de informática. Y no necesariamente trabaja creando software, sino que puede trabajar, por ejemplo, seleccionando los productos hardware que hacen falta para la empresa, seleccionando los productos software sin tener que hacerlos él, especificando cómo va a ser la comunicación a la red de la empresa, cómo va a ser la infraestructura, cómo va a ser la organización, etc. ¿No? Entonces, veis que las horas se dividen de una forma bastante diferente. Sí que tocan algo el tema de métodos software y tecnologías software, pero de una forma mucho menor. Es decir, sabrían crear un software, pero sin tanto nivel de especialización. Y, en contra, lo que tendrían sería un mayor nivel de especialización en otras cosas, como por ejemplo, crear una infraestructura o configurar una infraestructura, conocer más aplicaciones que podrían usar dentro de una empresa y más también de aspectos organizativos, ¿no? Lo que son las horas, pues se dividen de una forma bastante diferente. Bueno, con esto lo que quiero que veáis un poco son las diferencias entre las diferentes titulaciones. En el caso de ingeniería de software, yo creo que queda bastante claro que se dedica un poco a la creación de software, y un especialista en tecnologías de la información sería una formación un poco más transversal. Sabrían un poco más de más cosas y un poquito menos o bastante menos de lo que sería el tema del software. Pues bueno, ahí lo que tenéis que valorar cada uno es lo que os interesa. Hay otras titulaciones de informática que no se ven en la Universidad de Oviedo. O sea, por ejemplo, hay una titulación de Ingeniería de Computadores que es en la que te enseñan, por ejemplo, las bases del diseño del hardware. Cómo diseñar a lo mejor memorias, cómo diseñar procesadores. Estaría más centrada en ese estilo, ¿no? Sería más de hardware. Pero esa, por ejemplo, no se puede cursar en Oviedo. La tenéis en otras universidades, pero en la Universidad de Oviedo pues no la habría. Las que tenéis para elegir dentro de la rama de la informática son estas dos, son software y tecnologías de la información. Nos vamos a ir a la siguiente presentación, y aquí lo que, esto yo creo que todo el mundo lo sabe, pero simplemente por aclararlo, un software es... ¿Sí, Fernando? A ver la presentación. ¿No la ven? No. Pero tienen likes ahí. Sí, no sé por qué tienen likes, pero estaban contestando por el chat que no ven la presentación. Os voy a enviar solo la presentación. Vale, ahora sí la ven. Ahora lo que no me ven es a mí, pero sí que ven la presentación. Pensé que se estaban viendo las dos cosas. Bueno, pues voy a repetir muy rápidamente lo de arriba porque no visteis el gráfico. Os decía que hay diferentes tipos de titulaciones dentro de la ingeniería informática. Dentro de la ingeniería de software, lo que son las horas lectivas se dividen de la siguiente forma. Tenemos un grueso de las horas en lo que serían métodos, software y tecnologías para crear programas. Y luego habría bastantes menos horas en el uso de aplicaciones tecnológicas, serían aplicaciones concretas para hacer cosas, muchas menos horas también en el tema, por ejemplo, de crear infraestructura, y también pues menos horas que en software en tema de aspectos de organización. Y si nos vamos aquí, el otro gráfico que no visteis era el reparto de horas en las tecnologías de la información.
donde sí que se ve algo, por ejemplo, de métodos, software y tecnologías, pero pues se ven muchas menos horas que obviamente en la especialidad propia. Y en cambio tienen más horas en aspectos como aplicación de tecnologías. Tienen también más horas en aspectos de organización y parecido un poco en sistemas de infraestructura. Esto es la diferencia que hace la CM entre las diferentes titulaciones. Es un poco para que os hagáis una idea de que, bueno, todas son informática, pero cada una reparte las horas pues en diferentes especializaciones para trabajar un poco pues en diferentes cosas. A partir de aquí ya me voy a centrar únicamente en lo que sería la ingeniería del software, que es la que a nosotros nos importa para esta presentación de este grado. Entonces, bueno, todo el mundo creo que sabe lo que es un software, aunque sea a nivel usuario. Un software son los programas que ejecutan ciertos dispositivos que tienen capacidad de cómputo. El que a todos nos viene a la cabeza es el ordenador. El ordenador en sí es un hardware y cada programa que ejecuta el ordenador sería un software. El sistema operativo, el navegador, el Word, el Skype, todo eso son software. Son programas que ejecuta el ordenador. Nosotros nos centramos en la parte software, que es la parte en la que nosotros trabajamos. Todo el mundo sabe que los ordenadores ejecutan software, pero no son los únicos dispositivos que lo hacen. Por ejemplo, los dispositivos móviles que todos llevamos encima ejecutan software. El WhatsApp es una aplicación software. Cada cosa que ejecutáis en el teléfono es una aplicación software. También las videoconsolas, al final lo que hacen es ejecutar software. Cualquier aplicación que corréis en una consola o videojuego es un software que alguien ha tenido que programar. Algo más olvidado que quizá no tenemos en cuenta es que hay un montón de dispositivos electrónicos que también utilizan software. Por ejemplo, los coches utilizan software. Hoy en día casi todos los electrodomésticos también utilizan software. Hay unas pequeñas placas en las cuales está programado el comportamiento. Entonces, también se puede crear software para ese tipo de dispositivos. Y hay un último tipo de software que os pongo aquí a la derecha, que sería lo que se conoce como aplicaciones distribuidas, de las cuales el máximo exponente o el más famoso son las aplicaciones web. Una aplicación distribuida es una aplicación software que tú puedes usar sin tener instalada en tu ordenador o en tu móvil. Por ejemplo, cuando accedéis a la página de Netflix o a la página del Banco Santander o a la página de Instagram, no hace falta que tengáis la aplicación instalada en vuestro dispositivo, sino que desde un navegador tú accedes a una aplicación que está instalada en otro ordenador y ese ordenador te devuelve la vista de la aplicación. Te devuelve pues la vista de la aplicación de tu banco y ahí puedes pues operar con tu banco. Este tipo de aplicaciones distribuidas es uno de los que más popularidad tienen en la actualidad, ¿no? Mucha gente dentro de la ingeniería del software acaba trabajando en ese tipo de aplicaciones, en ese o en muchos otros, pero este es uno de los, digamos, más populares. Bueno, ¿por qué es tan importante el software hoy en día? Pues básicamente es importante porque todos los sectores tienen que utilizar software hoy en día para mejorar su productividad. Pensad, empresas de servicios, bancos, aerolíneas, empresas de telefonía, pequeñas tiendas, comercios, la administración pública, la gestión de empresas, todo se basa en software. Hoy en día, como una empresa no utilice software para gestionarse, está en una desventaja competitiva muy grave. Y es por eso por lo que no le queda otra que utilizar software, tanto a nivel interno como para exportar sus productos. Hoy en día nadie va a irse a un banco que no le deja operar por internet. Nadie va a irse a una compañía telefónica que no tenga un portal donde lo pueda consultar todo. Ninguna empresa va a gestionar sus cuentas sin un software. No va a gestionar sus servicios sin un software. Todo eso es software que las empresas necesitan. Muchas veces es software que se puede comprar y otras veces es software que tienen que pedir hecho a medida. O sea, el Banco Santander compra software que hace específicamente lo que ellos quieren. Le pide a una empresa que le construya un software que hace exclusivamente lo que ellos quieren. La constructora ACS pues compra un software que hace exclusivamente lo que ellos quieren. Entonces, todos los sectores al final pues necesitan que se les cree un software a medida. ¿Quién crea ese software que necesitan todas las empresas y todos los sectores? Pues lo crean los ingenieros de software. Un ingeniero de software es una persona que es capaz de construir ese software. Para construir un software, lo primero que se hace es diseñarlo. O sea, hay una serie de especificaciones que te permiten diseñar cómo quieres que sea ese software. Y una vez lo tienes diseñado, como si fuera un arquitecto que hace un plano, lo que viene es la fase de construcción.
Para construir ese software se utiliza programación. No sé si os suena el concepto de programación o implementación. Sería ir construyendo línea a línea de código con una serie de instrucciones lo que quieres que haga ese programa. Pues cuando pincho este botón quiero que haga esto, cuando le doy a registrar un envío quiero que sume esta cantidad, quiero que envíe un correo, etc. Eso sería la programación. O sea, vas instrucción a instrucción, línea a línea, especificando qué es lo que quieres que haga un programa. Daos cuenta que los programas no los hace una persona sola, a no ser que sea un programa muy pequeño. Cuando un programa es medianamente grande, lo hace un equipo de personas. Y uno se dedica a diseñar, luego se divide el programa en trozos y cada uno hace pues, la programación que le toca y finalmente se hacen unas pruebas donde se verifica que el programa cumple con las especificaciones que queríamos, que funciona correctamente. Una cosa interesante que tiene la ingeniería de software, que choca un poco con otras ingenierías más generales, es que el capital humano es lo más importante para una empresa software. Las personas son el recurso más importante. Por lo general, no necesitan, digamos, máquinas muy caras para poder hacer el software, sino que lo que necesitan es una persona que lo programe, una persona que vaya decidiendo cómo quiere que funcione el software. Esto no es, por ejemplo, como la industria aeroespacial, que necesitas tener máquinas muy caras para hacer ingeniería. No, aquí la ingeniería la hace una persona codificando línea a línea, una persona o un equipo codificando línea a línea un programa, definiendo en detalle cómo quieren que ese programa se comporte. Aquí tenéis un ejemplo muy básico de lo que sería programar. O sea, esto que tenéis aquí sería el programa más sencillo que se me ha ocurrido para que os entre un poco en la cabeza qué sería crear un programa. Pues fijaos, esto que tenéis aquí en la línea 1 es una definición que en la pantalla lo que hace es colocar un 0 en una etiqueta que se llama contador. Este nombre que se le pone a la etiqueta es importante para que yo luego pueda acceder a la etiqueta y cambiarle ese valor 0 que se está mostrando en pantalla. Y la pantalla tiene también un botón, que es lo que tenemos en la línea 2, que viene con el texto aumentar y cuando hago clic en el botón se va a ejecutar un trozo de código que tengo etiquetado con el nombre aumentar. Pues vale, esto que tenéis aquí en la línea 1 y 2, esto no es programar. Esto es la definición de lo que ve el usuario en pantalla. O sea, el usuario en pantalla ve un número 0 y un botón aumentar. Es lo que tenéis aquí abajo. En este cuadrado que tenéis aquí en azul, esto es lo que vería el usuario. O sea, esto es la definición de la pantalla del programa. Y lo que sería el código de programación que dice cómo se comporta el programa es lo que tenemos aquí a partir de la línea 8. Esto que tenemos aquí a partir de la línea 8, perdón, de la 6, lo que dice es que contador empieza valiendo 0. O sea, este programa cuando yo arranco, contador vale 0. Y a partir de ahí, cuando yo pulso el botón aumentar, se ejecuta este código que está en este bloque. Este código que va desde la línea 8 a la 14 es el que se ejecuta. Y este es un proceso lógico que le dice cómo tiene que comportarse. Lo primero que le dice es que contador es igual a contador más 1. O sea, si contador valía 0, contador es lo que valía contador más 1. 0 más 1, 1. Y luego tiene una estructura condicional if que le dice que si contador es mayor que 5, lo vuelve a poner a 0. O sea, si llega a 5, se reinicia el contador. Sería un programa muy sencillito, por ejemplo, que podría tener, pues, con esto del aforo del COVID, que podría tener un guardia de seguridad, por ejemplo, para contar cuántas personas entran en una empresa. Lo podría tener ahí en su móvil, para ir contando de cuántos en cuántos van entrando. Entonces, va haciendo grupos hasta 5 y luego se le reinicia el programa. Y la última línea que tenéis aquí en la 13 sería llevar el valor de ese contador a la pantalla, para que se actualice el número. Entonces, tendríamos aquí la lógica de un programa que línea a línea te dice cómo hacer una aplicación que cuenta hasta 5. Es algo, pues, extremadamente sencillo. Obviamente, los programas reales son más complejos, pero es para que os hagáis una idea. Dentro del software, absolutamente todo está hecho así. O sea, tienen muchísimas más líneas de código, pero todo, o sea, absolutamente todo, desde los juegos hasta Facebook, hasta el WhatsApp, todo lo que os imaginéis, todo está hecho con una estructura lógica que le dice paso por paso cómo tiene que comportarse el programa. ¿Qué pasa cuando pulso aquí? ¿Qué pasa cuando hago esto? Etcétera. Eso sería la programación, el diseño de esto y la creación luego, instrucción a instrucción del programa. Bueno, con esto ya os hacéis una idea un poco general de qué es programar y esta es una de las cosas que hacen los ingenieros de software. Ahora mismo me gustaría hablar un poco de las expectativas profesionales que podéis tener si decidís cursar esta ingeniería. Yo sé que preguntéis donde preguntéis,
siempre os van a decir que hay unas expectativas laborales muy buenas. Yo recomiendo que por lo general no creáis a nadie, ni a mí tampoco, por supuesto, e intentéis hacer una investigación real de las expectativas de trabajo que podéis tener en una titulación o en otra. Yo recomiendo utilizar InfoJobs. InfoJobs es la página donde se busca trabajo principal en España y ahí podéis ver el número de ofertas que hay abiertas en cada sector, ¿no? Yo recomiendo buscar en Madrid, por ser un poco la ciudad más significativa de España, la más grande, y también en Asturias, un poco para ver cómo está el panorama dentro de vuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, yo lo he hecho creo que esto lo hice hace una semana, y en Madrid, en InfoJobs Madrid, si lo divido por sectores, me dice que ahora mismo en InfoJobs hay publicadas como 2.600 vacantes dentro del área de informática y telecomunicaciones. 2.600 son muchas vacantes. De hecho, creo que es el sector que más vacantes tiene, informática y telecomunicaciones, si nos fijamos en estos números. Es más, dentro de informática y telecomunicaciones hay más del doble de ofertas activas que en el resto de ingenieros juntos. En el resto de ingenierías y ingenierías técnicas juntas hay 900. Entonces, hay un número bastante grande, ¿no? Nada despreciable. Hay el doble que en comerciales y ventas. Y estamos hablando de que esto prácticamente aglutina a cualquier persona que se dedique a vender, ¿no? o al comercio. Si nos vamos a Asturias, vemos una tendencia también bastante parecida. Informática y telecomunicaciones tiene ahora mismo 133 puestos sin cubrir, ahora mismo, en esta página, que seguramente pues, son más, porque no todo el mundo se anuncia por aquí. Y creo que es también el sector que más tiene, ¿no? El segundo está comercio y ventas con 122, y luego, pues si lo comparamos con el resto de ingenierías, también tiene más del doble que el resto de ingenierías juntas, ¿no? Por lo tanto, la demanda es muy fuerte. O sea, si vais aquí a datos objetivos de una página de empleo, la demanda de profesionales en el sector sin cubrir ahora mismo es bastante grande. Dentro de la informática, que os comentaba que es muy amplia, tú te puedes dedicar a muchas cosas relacionadas con la informática. La CNAE hace una división de las actividades informáticas y nosotros, los ingenieros de software, nos clasificamos dentro de la 62, que sería programación y consultoría. O sea, dentro de la informática hay varias actividades y la nuestra sería la 62, la de programación y consultoría. Si nos vamos a datos de la Unión Europea, este dato es un poco viejo, creo que tiene como 2 años, me parece, no lo he actualizado. Probablemente haya crecido un poco más, pero nos sirve un poco para hacernos una idea. La Unión Europea nos dice que dentro del sector TIC, dentro de la Unión, no voy a España, sino a la Unión en general, había alrededor de 5,7 millones de empleos relacionados con el sector TIC. Y dentro de esos 5,7 millones, casi 4 se dedican en Europa a la programación y la consultoría. O sea, es con mucho la parte más grande del pastel dentro del sector TIC y del sector de la informática, ¿no? Veis que es mucho más grande, pues, por ejemplo, que la reparación de ordenadores, ¿no? que mueve pues, muchísimos menos puestos de trabajo. Entonces, que sepáis que lo que es la creación de software dentro de la informática es un nicho muy grande y que tiene un peso bastante grande. Al margen de los datos objetivos, yo recomiendo, fijaos siempre con los datos objetivos, porque, por ejemplo, los periódicos muchas veces son muy sensacionalistas y la información que te dan pues, no es del todo real. En este caso, os he puesto aquí algunos titulares que han salido durante los últimos años diciendo que los ingenieros software son los más buscados entre las formaciones tecnológicas, es uno de los empleos más demandados de España, España busca programadores y no hay. En este caso yo os puedo decir que es verdad, porque he contrastado los datos con otras fuentes, pero en general yo no me fiaría de una noticia puesta en un periódico, porque muchas veces publican cosas que están algo alejadas de la realidad. Yo en este caso os digo que es real, que hay una demanda real, pero chequeando siempre en fuentes objetivas, como puede ser, por ejemplo, InfoJobs, mirando cuántos puestos de trabajo hay realmente en cada sector, pues para saber un poco con lo que os vais a encontrar cuando acabéis la titulación, saber un poco las perspectivas de empleo reales que vais a tener. Vamos a hablar ahora del salario. Para el salario también lo que he hecho es mirar el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el que información más fiable tiene dentro de los estudios que se realizan dentro de nuestro país. Si nos vamos al INE de la última publicación que hay,
podemos encontrar el sector J, que es el de informática y comunicaciones, y a día de hoy, en la última encuesta activa que hay, creo que está en el 4.º puesto. Ojo, hablo de salario medio, ¿eh? Esto no quiere decir, cuando es un salario medio, siempre hay gente que está por encima y está por debajo, ¿eh? Pero si nos vamos a salario medio, está la 4.ª de todas las actividades en España. Hay 3 que están prácticamente pegadas, informática y comunicaciones, suministros de energía y administración pública. Están prácticamente en la misma línea. Y bueno, luego, todos lo veis aquí en el gráfico, hay una que sobresale, que es actividades financieras. Tened en cuenta aquí que lo que os digo es que esto es una media. Actividades financieras, está el sueldo también de Amancio Ortega, ¿no? Hay sueldos que suben mucho la media. No quiere decir que todo el mundo que trabaja en un banco sean los que más cobren del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve para hacernos una idea de la media. Aquí os he puesto también cómo ha oscilado el salario medio de las actividades de información y comunicaciones en los últimos años. Pues ha subido, de hecho el pico lo tuvo en el 2015, que yo creo que en el 2015 estaba como la segunda actividad mejor pagada de media en el país, y luego pues nada, ha ido bajando, ha ido subiendo y va un poco para arriba y para abajo, dependiendo un poco de cómo evoluciona la economía general del país. Pero en general está en una posición muy buena. Y además a esto hay que sumarle una posición muy buena con una demanda muy alta, lo cual te dice que hay mucha gente trabajando en ese sector y que además todavía se necesita por mucha más. Por lo tanto, es un dato extremadamente positivo. Una pregunta que puede ser que os hagáis mucho de vosotros es, vale, ahora mismo hace falta mucho software porque estamos en una revolución tecnológica, pero ¿qué va a pasar cuando todo ese software ya esté construido? ¿Qué va a pasar cuando todos los bancos tengan su aplicación, cuando todas las empresas tengan su aplicación, etcétera? Pues el software tiene una peculiaridad. Esto no es como las vías del tren, que una vez están puestas todas ya no te queda ninguna que poner. El software evoluciona muy rápido y caduca muy rápido. Tú le vendes hoy en día un software al Banco Santander y lo más probable es que dentro de 2 años tenga que cambiarlo, tenga que comprarte otro software más nuevo. Esto es malo para la empresa porque se tienen que gastar bastante dinero en software, pero es bueno para la gente que nos dedicamos a crear software, porque tienen que estar constantemente actualizándose. ¿Por qué es así? Pues hay muchos motivos. Lo primero, competitividad. Si tus clientes, si tus rivales tienen otro software mejor, es probable que los clientes se te vayan a esa otra empresa que ofrece servicios mejores tecnológicos. Luego hay un problema muy gordo de actualización. El software hay que actualizarlo porque no son iguales pues, las páginas web de hace 5 años a las páginas web de ahora. No se parecen en nada, son totalmente distintas. Usan tecnologías distintas, las de ahora van más rápido y las de ahora son mucho más seguras. O sea, ninguna empresa se puede permitir el lujo de tener un software que no es seguro. Tiene que cambiarlo por una versión más moderna porque digamos que los cibercriminales también corren. O sea, los cibercriminales también trabajan en intentar destrozar las aplicaciones. Entonces, si la aplicación tiene mucho tiempo sin cambiar por una versión nueva, es mucho más posible que consigan atacarla. Entonces, no les queda otra a las empresas que comprarte otra vez el mismo software más actualizado, más potente, más seguro y con tecnologías más nuevas. Es una rueda que no para, lo que sería la venta de productos software. Bueno, sé que todos hoy en día sabemos que el sector tecnológico es muy grande, o sea, tiene un peso muy grande en el mundo. Sabemos que es de lo más importante, pero quizá nunca nos hayamos pensado a parar a ver en números cuánto dinero hoy en día está moviendo la tecnología. Porque no ha habido nada parecido en los últimos años. O sea, no ha habido nada parecido de un sector que empezase a aglutinar pues, cantidades tan grandes de dinero. Si os vais a la bolsa y miráis las empresas que más dinero valen del mundo, os vais a encontrar con lo siguiente. Os he puesto aquí una captura. La empresa que más vale es Apple, la empresa que más capitalización de mercado tiene. La segunda es Microsoft. La tercera es la compañía petrolífera de Arabia Saudí. Pero la cuarta es Amazon. La quinta es Alphabet, que es Google. Y la sexta es Facebook. O sea, casi de las 7 primeras, todas menos una, están ampliamente relacionadas con el sector tecnológico. Y bueno, a esta del petróleo le quedan 4 días ahí. O sea, lo más normal es que el petróleo baje, ¿no? Que esté a la baja. Entonces, esto os hace una idea de cuánto dinero está moviendo hoy en día el sector tecnológico. Estamos hablando de que Facebook,
que es una empresa que hace pocos años ni siquiera existía, tiene más dinero en mercado que Visa, tiene más dinero en mercado que Johnson & Johnson, que es la farmacéutica más grande del mundo, tiene más dinero en mercado que Walmart, que es el supermercado más grande del mundo en Estados Unidos, y es un dato que, bueno, que da bastante que pensar, la cantidad de dinero que se está yendo al sector tecnológico. De hecho, esto no pasa solo en las primeras posiciones. Si nos vamos, por ejemplo, a otras empresas, nos podemos encontrar, por ejemplo, con PayPal. PayPal fue la primera plataforma web de pagos, que fue el primer proyecto de Elon Musk, fue la primera empresa que creó, y servía básicamente para poder hacer pagos a través de Internet, con un correo electrónico. Pues PayPal tiene más capitalización que Nike, tiene más dinero que Toyota, que McDonald's o que Volkswagen, ¿no? Una empresa que básicamente pues tiene un tiempo de vida muy, muy, muy pequeño, ¿no? Lo mismo pasa con Adobe, que lo conoceréis por el Adobe, el PDF y más programas que vende esta empresa. Pues son empresas que aglutinan una cantidad de dinero bastante, bastante importante. Hoy en día el sector tecnológico es un sector muy, muy potente. Con esto solo quiero que os hagáis una idea un poco de a qué se dedicaría este sector y de las perspectivas que tenemos por delante. Y a partir de aquí ya me gustaría centrarme mucho más en lo que sería estudiar una titulación de Ingeniería del Software. En este caso, la titulación se estudia en la Escuela de Ingeniería Informática, que la tenéis ahí en la foto, y es un centro que tenéis en Oviedo, junto al Parque de Invierno del Auditorio, que lleva más de 38 años especializados en informática. O sea, la única titulación que se da en este centro es la Ingeniería Informática del Software, es la única titulación de grado que podéis estudiar y es en lo que nos centramos aquí. Tenéis un vídeo de presentación que, bueno, no lo voy a poner, está aquí, lo podéis ver en YouTube directamente, lo tenemos en el canal de YouTube de la escuela. Al canal de YouTube se puede acceder a través de la página de la escuela y, bueno, en este vídeo se os presenta un poco el centro y se os presenta un poco, pues, algunas características de la titulación. Pues, por ejemplo, es un edificio que lo tenéis situado al lado de los colegios mayores. Tiene lo que sería la titulación de grado, tiene mucha formación práctica, o sea, formación en aula de ordenadores, haciendo trabajos con el ordenador y menos clases puramente teóricas, ¿no? Sino que el equilibrio se decanta más por la parte práctica. Ya os digo que llevamos pues 38 años enseñando ingeniería informática, en este caso pues ingeniería informática del software, y además es un centro en el cual lo tenéis situado, ya os digo, al lado de los colegios mayores. En el vídeo podéis ver un poco las instalaciones del centro, podéis ver fragmentos de determinadas clases que se están dando y, bueno, tenéis un resumen un poco de información bastante interesante. También somos la sede de muchos eventos, hackatones, concursos, seminarios, etcétera. Y lo podéis ver ahí también que tenemos unas zonas de estudio bastante grandes y unos espacios exteriores por detrás del edificio que no se ven también bastante buenos, sobre todo teniendo en cuenta que son de uso exclusivo para vosotros. Tenéis también la posibilidad, como en el resto de titulaciones, de hacer Erasmus dentro de esta titulación. Y tenéis también prácticas de empresa, que hablaré luego de ellas, mayoritariamente remuneradas, obligatorias, que todo el mundo tiene que hacerlas y que a día de hoy, además, pues en la mayor parte de casos están siendo remuneradas. La gente cobra mientras hace las prácticas. Os recomiendo que, si os interesa el tema, le echéis un vistazo al vídeo, que lo podéis consultar aquí. Si os vais a la página de la Escuela de Ingeniería Informática, aquí tenéis los enlaces a la derecha para ir aquí al YouTube y las redes sociales de la página y ahí podéis entrar directamente en el vídeo, en este vídeo que os acabo de poner. Os resumo muy rápidamente lo del vídeo. No sé si conocéis dónde está el centro. El centro está en Oviedo y además está en una posición muy buena. O sea, alrededor del centro tenéis pues un montón de cafeterías, tenéis restaurantes, tenéis supermercados, o sea, tenéis un montón de cosas para hacer. Está en una zona muy céntrica de Oviedo. Todo muy rápido y podéis llegar a todo esto que tenéis aquí al lado caminando, de una forma bastante sencilla. Tenéis donde elegir ahí, pues cualquier cosa que queráis. Luego, si venís desde lejos, tenéis la opción de, por supuesto, venir en vuestro coche o en transporte público. Si venís en transporte público, que sepáis que está solo a 800 metros de la estación de tren de Yamaquique, dicho ahí por Google Maps, ¿eh? O
sea, si venís aquí desde la estación de Yamaquique de la Renfe, son 800 metros andando. Son 10 minutos, que bueno, siempre se tarda menos de lo que dice el muñeco de Google. Y si venís en autobús, tenéis que hacer una combinación de Túa más Salsa y ya lo que sería el Túa os deja a 450 metros. O sea, tenéis una parada al lado, ¿no? Por lo tanto, llegar, ya sea en tren o en autobús, es extremadamente sencillo, ¿no? Es muy fácil llegar. Que sepáis que en el campus de los catalanes, que es donde estamos, dentro de este campus tenéis al lado, pues, el CAU, que es el polideportivo de la universidad, tenéis las pistas de fútbol, la piscina, el gimnasio, todo eso está al lado. O sea, esto que tenéis aquí en amarillo es la Escuela de Ingeniería Informática y esto es el servicio de deportes. Y esto que tenéis aquí en medio es un colegio mayor también, donde, bueno, aparte hay cafetería, hay para comer allí, etcétera. Entonces, todo esto lo tenéis bastante cerca para acceder a ello. Está muy, muy cerca. Lo podéis ver ahí en la foto que está prácticamente al lado. Respecto a las notas de corte o nota a la que podéis aspirar para intentar acceder al grado, todavía no sabemos la nota de este año. Eso se sabe cuando se ve, pues, el número de gente que quiere entrar en el grado. A partir de ahí se coge el número de plazas que tienes, que en nuestro caso son 150, y se selecciona a los 150 con mejor nota. Y eso es lo que te da cada año la nota de admisión, la nota que tienes. Para hacernos una idea, podemos mirar, por ejemplo, cuáles han sido los escenarios que se han dado justo en el año inmediatamente anterior. Estos datos que tenéis aquí son de este curso actual. Esto no es lo que os va a pasar a vosotros, sino es de este curso actual. Dentro de la Ingeniería Informática del Software, de nuestro grado, que lo tenéis aquí marcado con una línea roja, el año pasado la última persona que entró con un 8,7. Y una cosa que tenéis que mirar también cuando veáis las notas de corte, además de la nota, es la letra que va al lado de la nota. Esa A que tenéis ahí significa que entró en la primera tanda de elección. Es decir, que aprobó la BAU a la primera, sacaron un 8,7 o más y se matricularon. O sea, la A esa es que entraron en la primera BAU. Si tú en vez de la primera haces la segunda BAU, aunque saques un 10, no vas a entrar. O sea, esa A significa que se han cubierto todas las plazas en la primera apertura. Veis que en otros grados, por ejemplo, hay una E. Esa E significa que no se han cubierto ni en la primera ni en la segunda y pues, se han cubierto al final en la tercera. Y normalmente, donde veis un 5, es que no había nota media. O sea, podías entrar con cualquier nota. Entonces, bueno, quedaos con que no solo hay que mirar el número, que es lo que miramos todos, sino que también tenéis que mirar la letra. O sea, si no aprobáis la BAU a la primera, es complicado que podáis entrar en esta titulación, si las cosas se mantienen como hasta ahora. Seguimos teniendo 150 plazas, exactamente igual que el año pasado, y hubo 724 aplicaciones para entrar en esa titulación. No quiere decir que toda la gente... No quiere decir que las 724 hayan marcado estos estudios como los primeros, porque una de las cosas que os va a pasar cuando elijáis carrera es que no solo marcas una, sino que puedes marcar todas las que quieras por orden de preferencia. O sea, puedes poner que la primera, por ejemplo, es veterinaria y la segunda es ingeniería informática. Entonces, si te cogen en veterinaria, te vas a veterinaria y si no te cogen, te vas a ingeniería informática. Entonces, vais a hacer una lista completa de todas las que queréis ir, de esta universidad y de cualquier otra. O sea, eso se elige todo junto, en una lista que hacéis. Entonces, hemos estado en 724 personas y de esas 724, en el 46% habían marcado esta opción como la primera. O sea, si les cogían aquí, pues ya directamente entraban aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que te da un poco esa nota de corte. Es las plazas que tienes y la gente que quiso entrar en tu carrera. Y a partir de ahí, dependiendo de la nota que tenga esa gente, pues te queda ahí la nota de corte. Ya os digo que el año pasado estuvo en un 8,7. ¿no? Creo que fue la ingeniería más demandada de la universidad y además también la que mayor tasa de primera elección tenía. No sabemos si se va a mantener así el año que viene o no, pero bueno, esto es lo que ha pasado el año pasado. Esta carrera la podéis cursar en bilingüe. O sea, tiene dos versiones. Tiene la versión en español, clásica, y una versión en bilingüe que lleva ya instauradas hace 10 años. O sea, hace ya 10 años que se puede cursar esta carrera en bilingüe. Y hay 50 plazas reservadas para bilingüe y 100 para español. Bilingüe significa que tienes que coger un porcentaje de asignaturas en inglés, que normalmente es
pues asignaturas de casi todo primero, casi todo segundo y parte de tercero. Es lo que hacen en inglés y con llegar a un número de créditos, pues ya tienes la titulación en bilingüe. La carrera es exactamente la misma. De hecho, muchas veces hasta es el mismo profesor el que da clase en español y en inglés. Los contenidos son iguales. Lo único que es, si lo cursas por bilingüe, pues en el título te va a aparecer que la has cursado por bilingüe. Y si ya pues vienes estudiando inglés desde hace años o tienes unas perspectivas internacionales muy claras, pues la puedes cursar en inglés que te va a ayudar quizá, ¿no? Quizá tengas una pequeña, no muy grande, pero una pequeña ventaja competitiva, a lo mejor si quieres trabajar en una multinacional o en una empresa que esté muy indicada a requerir el inglés a sus trabajadores, que no son todas, ¿eh? Depende mucho del tipo de empresa en la que quieras trabajar. Comentaos también que tenemos un sello de excelencia a nivel europeo, que es el sello Euroin, y es un sello que se da por un programa de calidad a los estudios que verifica que no solo cumples criterios de calidad a nivel español, sino que también los cumples a nivel europeo. O sea, tienes que pasar unas auditorías y unos controles más estrictos que hacen cada X tiempo en tu centro sobre lo que impartes, sobre la calidad, y a partir de ahí pues te dan este sello, que os va a servir tanto a nivel español como si queréis salir fuera de España para que sepan que vuestra titulación, la titulación que estudiasteis, cumple con criterios de calidad pues todavía más altos que los mínimos exigidos por España, ¿no? Sino que son criterios ya a nivel europeo. Me gustaría comentaros ahora un poco las asignaturas que hay dentro del grado. Y las he traído aquí separadas por cursos y también con colores. Los he ido poniendo con colores. Entonces, primer curso es un curso que yo creo que es el que menos suele gustar a la gente porque en la Universidad de Oviedo todas las ingenierías tienen una serie de asignaturas transversales comunes, ¿no? Por ejemplo, alguien que estudia informática, pues dice, bueno, álgebra lineal, pues no tiene mucho que ver con el software, a priori. Esa sí que tiene que ver, luego se ve más adelante, pero sí que saber álgebra obviamente te va a beneficiar en ciertos tipos de programas, a lo mejor no en todos, pero sí que en ciertos tipos de programas. Y estas asignaturas que tenéis aquí en rojo son esas asignaturas que podríamos decir que son transversales, ¿no? Cálculo, estadística, empresa, fundamentos de informática, serían un poco transversales, por eso las tenéis ahí en rojo. Estas, o muy similares a estas, las vais a tener, elijáis la ingeniería que elijáis. Esto es común, esto o algo muy parecido en todas. Y suelen estar siempre en primero para favorecer que te puedas cambiar una titulación a otra y te convaliden el máximo número de asignaturas. Tú a lo mejor empiezas X ingeniería y luego decides que te vas a otra, pues así al menos tienes parte de las asignaturas aprobadas que te las van a convalidar. Luego de azul os he pintado asignaturas que son de informática, pero de informática un poco en general. No digamos que no están directamente relacionadas con el software. Por ejemplo, fundamentos de computadores y redes, autómatas y matemáticas discretas, tienen mucho que ver con la informática, pero no están directamente relacionadas con la creación de software. Y luego en verde os he puesto las que sí que tienen una relación muy directa con la creación de software, que son introducción a la programación y metodología de la programación. Estas sí que están muy enfocadas a lo que sería crear programas. Esto es lo que tenéis en primero, que veis que es como el curso más generalista dentro de las ingenierías de la universidad. Si nos vamos a segundo, veis que ya aquí los colores empiezan a cambiar. Aquí vemos que desaparece el rojo, o sea, desaparece lo generalista y ya solo nos queda el color azul de informática general y el color verde de programación. Aquí tenéis asignaturas mayormente de programación, como estructura de datos, algoritmia, etcétera. Y según vamos avanzando los cursos, vamos viendo pues cómo cada vez más se va tiñendo de verde. De hecho, muchas veces el primer y segundo curso de las informáticas es parecido. Se empiezan a diferenciar más pues en segundo, en tercero, en cuarto, donde te empiezan a especializar más un poco en lo que tú quieres hacer, que en este caso es ingeniería del software. Fijaos aquí que si nos vamos a tercero ya el color predominante claramente es el verde, es el de asignaturas relacionadas con el software. Software para estándares de la web, sistemas distribuidos, seguridad de sistemas informáticos, etc., ¿no? Tenemos una un poco más generalista, que es administración de sistemas y redes, pero el resto ya serían más orientadas al software. Por ejemplo, sistemas distribuidos en Internet, que antes os había hablado de sistemas distribuidos, es crear aplicaciones web o aplicaciones basadas en Internet. Esto que tenéis aquí pues es una práctica que hacen los alumnos en clase. Esto está sacado directamente de lo que trabajan ahí en clase, que es que se les pedía hacer una especie de WhatsApp.
O sea, tenían que programar, igual que visteis el programa este que hice yo antes, tenían que programar un WhatsApp, ¿no? Pues qué pasaba cuando tú pinchabas en un contacto, cómo se agregaban, cómo se enviaba el mensaje a un servidor, cómo se enviaba a otro sitio, etcétera. Entonces, esa es una práctica, por ejemplo, típica de sistemas distribuidos. Entonces, tenéis asignaturas de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, esta de sistemas distribuidos, tenéis diseño de software, software para la web, sistemas de seguridad, seguridad de sistemas informáticos, que también es algo por lo que pregunta mucha gente. Hay una asignatura centrada en ciberseguridad, que es algo que, bueno, aparte de los alumnos, les parece interesante. De hecho, hace 2 años fuimos la sede de la Liga de Ciberseguridad, la Guardia Civil, en Asturias, y un equipo nuestro llegó a la final española y, bueno, pues quedaron los octavos en la final nacional, ¿no? Además, tiene bastante mérito porque era la primera vez que competían y competían contra equipos que, bueno, ya llevaban mucho tiempo en este tipo de pruebas y, bueno, pues lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, bueno, como veis, hay varias asignaturas, cada una enfocada a un campo muy específico. Dentro de tercero nos encontramos con un hueco especial, que lo tenéis ahí coloreado de verde, que es la asignatura optativa. Esa asignatura optativa significa que tú en ese hueco puedes meter una asignatura que tú quieras de una lista que os voy a enseñar después. En total, para acabar el grado, tienes que cursar 3 de esas asignaturas de esa lista. Y esas asignaturas son asignaturas con un nivel muy alto de especialización. Es decir, todo el mundo de la carrera sabe crear software para ordenador, todo el mundo sabe crear software para web, software distribuido, todo el mundo sabe de seguridad a nivel de software y además te puedes seleccionar unas asignaturas mucho más específicas de crear software mucho más específico que pues a ti te interese por alguna inquietud o perspectiva laboral. Entonces, digamos que lo básico o lo más normal lo sabe todo el mundo y además te puedes tratar de especializar un poco más. Las asignaturas que podéis encajar en esas optativas son informática audiovisual, que tendría que ver todo con la creación de software relacionado con cámaras, vídeos, reconocimiento de cosas. También creo que se hace temas de generación de animaciones, pues todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Hay aquí un vídeo también, pero bueno, no lo voy a poner entero. Son aplicaciones que se basan mucho en temas de cámaras, software todo, pero que se basa en este tema. Y también hay algo de, bueno, pues como de creación de vídeos y demás, ¿no? Estos vídeos, por ejemplo, de animación, pues también están creados dentro de la asignatura, ¿no? Pues bueno, veis que esto es un caso muy concreto dentro del software, es software audiovisual. Tenéis también, por ejemplo, software de realidad y accesibilidad aumentada. Dentro de esta asignatura, pues todo el software que se crea es software basado en realidad aumentada o realidad virtual. O sea, gafas de realidad virtual o realidad aumentada, que supongo que sabéis lo que es enfocar con un móvil ciertos códigos o ciertos objetos y aparecen pues elementos 3D que no son reales, sino que están dibujados, ¿no? Aquí lo que tenéis, en general todos los vídeos que os pongo son casos reales de cosas que han hecho alumnos. Esto que tenéis aquí es una práctica, por ejemplo, que hicieron alumnos dentro de esta asignatura y crearon una aplicación basada en realidad aumentada que servía para dibujar. Tú ponías el móvil, detectaba ese código en la hoja y te ponía ya lo que tenías que dibujar y a partir de ahí pues tú lo ibas calcando, como veis ahí en el vídeo, y luego te daba una puntuación. O sea, miraba un poco cómo lo habías hecho y te daba una puntuación. O sea, básicamente era calcar, pero a través de una aplicación que se basaba en realidad aumentada. Entonces, bueno, hay cosas de realidad aumentada, hay cosas de realidad virtual, que son un tipo de especificaciones software muy concretas, ¿no? Muy específicas. Pues bueno, no voy a poner todo el vídeo porque es muy largo y si no, lleno toda la charla con esto. Otra asignatura, por ejemplo, que también le interesa a mucha gente es software, entretenimiento y videojuegos. Y aquí, pues bueno, como el propio nombre indica, aquí lo que se crean son videojuegos. Todo lo que veis aquí en los vídeos son juegos entregados como trabajos por alumnos. O sea, todo lo que veis aquí, todo lo han hecho alumnos de la escuela. No lo han dibujado porque aquí el dibujo de hacer el modelado 3D y tal no te importa. Aquí lo que quieres es la programación. Es decir, cuando doy para adelante se mueve para adelante, cuando hace esto te quita vida, cuando hace esto abre un inventario, cuando hace esto acelera, etc. Entonces, los gráficos no los han hecho ellos, los gráficos los descargan hechos y lo que hacen es programar el juego.
De esta asignatura sí que puedo contar bastante porque, bueno, yo soy uno de los profesores y usamos el Epic Games, el Unreal, que probablemente lo conozcáis porque aparte de ser un motor para la creación de videojuegos, es una empresa dueña de juegos muy populares, ¿no? Como Fortnite y demás. Y es una de las herramientas más profesionales que hay para esto y es la que nosotros utilizamos dentro de la asignatura para crear juegos. Aquí veis que, bueno, el vídeo realmente es enorme. Hay juegos de un montón de tipos. Casi todos son copiados. O sea, la gente lo que hace es pensar en un juego que le gusta y lo intenta copiar. No es que... Y a lo mejor cambian alguna cosa, pero normalmente copian juegos que ya existen. Obviamente, más simplificados, pero bueno, hay de todo. Hay un montón de juegos aquí que, bueno, luego si nos sobra tiempo y alguien quiere verlo, pues puedo poner un fragmento más del vídeo, pero bueno, no, si no, es muy largo. Tenemos también más asignaturas, voy a ir un poco más rápido, software para robots, que sería crear software, pero específicamente para robots. Pues también tenéis un vídeo aquí de viendo pues cómo funcionarían los robots con ese software. Robots móviles y robots manipuladores, y lo que nos interesa es crear el programa que te indica pues cómo tiene que comportarse ese robot. Otra vez más, es un caso de software muy específico, o sea, es para unos dispositivos muy concretos. Os comentaba que todo el mundo sabe pues, hacer programas de ordenador, webs, etcétera, pero luego si quieres algo muy concreto, pues te puedes venir a estas asignaturas. Informática forense y auditoría es una continuación de la seguridad, de ciertos aspectos de seguridad. Sistemas de información para la web sería todavía ahondar más en web. Software para dispositivos móviles. Esta también es una muy popular. Hoy en día mucha gente tiene interés por crear aplicaciones, pero muy orientadas para móvil. Pues en esta asignatura, pues, por ejemplo, se enseña eso. Y aquí otra vez más tenéis proyectos hechos por los propios alumnos que han creado pues, diferentes tipos de aplicaciones. Esta me parece que era una típica aplicación de gimnasio para planificarte los entrenamientos y demás. Pues tenéis aquí otra de unos que hicieron algo parecido a un Pokémon Go. No sé si lo conocéis, el juego este de móvil. Otro había hecho, por ejemplo, una de encontrar gasolineras. Te cotizaba los precios y te sacaba dónde estaban las gasolineras más baratas. Hay un montón de aplicaciones. La parte en común que tienen es que todas están pensadas para móvil. Y bueno, aquí hay un montón de asignaturas que podéis elegir 3 para saber más de ciertos aspectos. Una se cursaría en tercero y luego en cuarto otras 2 más. Si os fijáis aquí en cuarto hay otros 2 huecos más para meter asignaturas de esa lista que os enseñé antes. Además, en cuarto, que es el último año, tenéis las prácticas externas, que es esto que tenéis aquí en amarillo marcado. Las prácticas externas son obligatorias, dentro de esa titulación son obligatorias y en su mayor parte están siendo remuneradas. Es decir, que las empresas pagan a la gente o pueden elegir prácticas un gran número de ellas que pueden recibir salario por ellas. Así, por comentaros, cosas que a la gente le suele interesar y que le suele gustar dentro de la titulación, es que tiene un enfoque muy práctico. O sea, más del 50% de horas que paséis aquí van a ser horas prácticas. O sea, van a ser horas en una sala de ordenadores haciendo programas y haciendo cosas prácticas que funcionan de verdad. O sea, la carga de teoría es menor pues que a lo mejor en otra rama de titulaciones, donde la mayor parte de clases pues son en una teoría escuchando a alguien. Aquí estás haciendo, pero claro, es como se aprende haciendo realmente. Entonces ya os digo que la mayor parte de horas la vais a pasar en un laboratorio de ordenadores, en clases reducidas de unas 12 a 16 personas, con un profesor pues haciendo las prácticas que toquen en cada asignatura. Os comentaba que las prácticas de empresa dentro de este grado son obligatorias. Eso significa que el centro te garantiza que tú vas a hacer prácticas. Lo que se hace todos los años es que se publica una lista con todas las prácticas que ofrecen las empresas y los alumnos van eligiendo cuál quieren. Tú ahí puedes ver qué empresa es, dónde está la empresa, qué horario ofrece, cuánto paga y tú vas eligiendo la práctica que quieres. Por suerte tenemos una demanda brutal de gente y tenemos muchísimas más prácticas que personas que acaban la carrera. Entonces, siempre sobran muchas prácticas por coger. O sea, siempre tenéis de sobra dónde elegir, a dónde queréis ir. Entonces, las prácticas están más que garantizadas y no solo eso. Os decía que a día de hoy la mayor parte de prácticas son remuneradas. Os van a pagar por hacer prácticas. O sea, podéis estar ya cobrando algo en tercero o cuarto antes de acabar la carrera. A día de hoy, la oferta de prácticas remuneradas es mucho mayor que la oferta de alumnos que tenemos.
De hecho, aquí tenéis un gráfico del número de ofertas remuneradas que se han recibido en los últimos años y como veis va para arriba. De hecho, tenemos unos 150 alumnos por año y ya hace tiempo que tenemos muchas más prácticas remuneradas que alumnos. Aún así hay gente que elige prácticas no remuneradas, porque a lo mejor le interesa mucho en esa empresa o por cualquier motivo. Pero tenéis de sobra para elegir prácticas remuneradas y estar cobrando ya pues en tercero o cuarto cuando decidáis hacer las prácticas. Como todas las titulaciones tenéis la posibilidad de irse de Erasmus, tenemos mucha gente que se va de Erasmus, sobre todo en tercero y cuarto, se van a cursar asignaturas fuera de España. No solo tenéis el Erasmus en Europa, sino que tenéis un montón de convenios, podéis iros a Estados Unidos, podéis ir a un montón de países, tenéis el acuerdo con AGEC, convenios bilaterales con un montón de centros y el tema de los Erasmus, dentro de la universidad, que se gestionan todas las Erasmus, cada centro, aparte de la bolsa común de la universidad, tiene como preferencia en determinados destinos. Entonces, nosotros tenemos preferencia en 112. O sea, esto es del año pasado, me parece que teníamos como 112 destinos. Entonces, ese número de 112 es mucho mayor que la gente que se va de Erasmus cada año. Porque, bueno, de primeras se va de todo el mundo, pero luego ya es un porcentaje bastante más pequeño que se va realmente. Entonces, que sepáis que está garantizado si queréis iros de Erasmus, a lo mejor no al sitio que queréis, porque puede haber competencia, puede ser que varios quieran, y entonces va el que mejor nota tiene. También hay universidades que piden prueba de idioma para aceptarte, pero bueno, que hay un montón de plazas de Erasmus, más que gente que quiera irse normalmente, y que si queréis iros de Erasmus, no solamente podéis iros a Europa, sino que hay un montón de convenios con otros países. Por ejemplo, tenemos un convenio con Estados Unidos, con la Universidad de South Florida, y ya se han ido pues, muchos estudiantes a hacer asignaturas ahí, a South Florida, incluso algunos están viviendo ahí después. Entonces, bueno, que sepáis que eso está abierto. Os comentaba antes en el vídeo que también somos la sede de un montón de actividades extracurriculares. No nos quedamos solo en venir a clases, sino que en este centro se organizan conferencias, se organizan talleres, se organizan hackatones, un montón de cosas. De hecho, a lo mejor incluso visteis la noticia, bueno, la tenéis aquí en la página de la escuela, pero salió también en la TPA y en el periódico, de un concurso que hicimos aquí en la escuela de creación de videojuegos. Y bueno, 3 estudiantes nuestros crearon un videojuego que tuvo bastante repercusión. Tenéis aquí la noticia de la TPA, está ahí el corte. Y bueno, ahí se ve el juego que hicieron y bueno, se cuenta un poco pues todo lo que pasó, ¿no? Hubo a gente que jugó al juego a través de internet y tuvo bastante repercusión. Entonces, bueno, la podéis consultar la noticia si os interesa en la página de la escuela. Entonces, bueno, que sepáis que hay un montón de actividades. Tenemos una jornada de puertas abiertas que por el tema del COVID no se está llevando a cabo, pero normalmente en estos meses se podía venir a la escuela, se podía visitar, os dábamos unos talleres, etcétera, pero eso hoy en día no se puede hacer por las restricciones de sanidad. Y con esto acabo un poco este ciclo a través de todo lo que quería contaros básicamente acerca de ingeniería de software, acerca de la titulación en concreto. Espero haber resuelto vuestras dudas y que sepáis un poco de qué va esta titulación y qué podéis esperar si la cursáis o cómo está distribuido los estudios. Y lo que quería ahora era poneros un testimonio de algún alumno y tenemos por aquí a Laura, que le voy a pasar el vídeo, le voy a pasar el directo, donde os va a contar un poco pues, su experiencia estudiando en este grado. ¿Estás por aquí, Laura? Sí, hola a todos. No sé, vale. Espera, que todavía no te pasé. De acuerdo. Espera. Ahí. Tarda un poco. Creo que ya estás. De acuerdo. Bueno, no sé si me ven, que es sí, más que así. Bueno, hay una pregunta que ¿es en esta carrera mejor enfocada a la programación web? ¿Qué lenguajes de programación se utilizan en la carrera? ¿Se trata de inteligencia artificial, machine learning? Si quieres, déjalas y eso la respondo. De acuerdo, vale. Bueno, ¿qué os puedo contar yo como alumna? Bueno, mi nombre es Laura, estoy en cuarto de Ingeniería del Software.
Yo no tenía pensado en mi primera opción ingeniería informática, pero yo la puse porque sabía que a partir de esta rama yo me podía dedicar a lo que yo quisiera, tanto en sanidad, aviación, inteligencia artificial, videojuegos, marketing, lo que yo quisiera. Entonces, bueno, no entré a mi primera opción y entré a ingeniería del software muy asustada por las matemáticas, porque la verdad no fueron muy fuertes en segundo de bachiller. Pero deciros que las mates son las mismas, solo que los profesores sí que son mucho más exigentes que los que puedes encontrar en un instituto. Entonces hay que echarle muchas ganas. Antes de entrar a la carrera, mi mayor contacto con un ordenador eran los apuntes en Word, el PowerPoint y Google. Poca cosa más. Yo no sabía nada de programación, no sabía nada. Absolutamente nada. Es lo bueno de la carrera, que te enseña todo desde cero. También es una carrera con muchos trabajos en grupos. Tuve que aprender a convivir con mis compañeros, porque como todos sabemos, hay siempre gente que hace más, que hace menos, que no le gusta trabajar, otra que hace mucho. Entonces, esto como que te enseña para el futuro, porque claramente tú en un trabajo no vas a trabajar solo, vas a trabajar con un grupo. No todo es maravilloso y no se crean videojuegos nada más entrar, hay que aprender las bases primero. Como comentó Jordán, es primero y segundo. Las bases para ya empezar con algo más fuerte. ¿Qué deciros más? Yo me fui de intercambio a Latinoamérica, a Colombia. Por parte de la escuela hubo súper bien la transformación de los papeles, la convalidación de las asignaturas. Muy bien, es una experiencia única. Yo la recomendaría si llegáis a entrar a que hicierais un intercambio. Y como malo, que es una carrera muy exigente. Yo he llorado mucho con esta carrera. Y ya no el hecho de que se suspenda o no, sino que es una carrera que no puedes dejar para el último momento. Esto es una carrera que tienes que llevar al día. Es una carrera que tienes que preguntar todo lo que no sepas, porque las prácticas no las vas a encontrar en internet y ningún profesor de YouTube te va a ayudar, por así decirlo. Entonces, mejor preguntar siempre. Si llegáis a entrar, aunque sea una tontería, yo lo recomiendo mucho. Os ahorraréis muchos datos como los míos. Así que, bueno, qué deciros. Mis prácticas de empresa, como ha dicho Jordán, son remuneradas y lo más probable es que os cojan en esa empresa antes de acabar la carrera incluso. Trabajar y la carrera es se complementa muy bien porque tú puedes seleccionar las asignaturas que te quieres matricular, así que bastante bien. ¿Y qué más? Es una carrera que yo viví con mucha presión, sobre todo los exámenes finales. Entonces, para mí esta es una carrera exigente y os voy a explicar mi definición de exigente porque igual hay gente que no es una chorrada, ¿no? Son, como ha dicho Jordán, 5 asignaturas por semestre. Eso quiere decir que cada asignatura tiene un examen práctico y un examen teórico y aparte los proyectos, ¿no? Entonces son muchas entregas, son muchas fechas, son muchas cosas que si no te organizas bien se te viene todo encima y fatal. Pero con mucho esfuerzo y mucha autonomía y mucha dedicación lo sacas fijo. Vaya, ya estoy en cuarto por fin, así que se pasa. Y también deciros que os tienen que gustar mucho las TIC, estar con un ordenador, porque si no se os va a hacer muy pesado y muy agobiante. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, si te parece voy contestando yo. Claro, sin problema. Y luego te pincho si viene algo para ti. A partir de este momento, si queréis, podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat, ¿de acuerdo? Ya tenemos una de Marcos Cuervo. Bueno, a partir de este momento, si queréis, podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Ya hay una en el de Marcos, las vamos a ir contestando a todas las preguntas. Bueno, voy a empezar con la de Marcos, que estoy pinchado aquí, pero podéis ir escribiendo todo lo que queráis y las vamos contestando luego sobre la marcha. Algunas las contestaré yo, otras Laura, otras Fernando, y iremos pinchando al que le toque hablar. Por sumarme un poco a lo que comentó Laura, todos yo creo que vais a notar un paso del instituto a la universidad, hagáis la carrera que hagáis. O sea, no es lo mismo el instituto que la universidad. No quiere decir que sea una locura, porque todo el mundo al final consigue sacar esta carrera y otras y cualquiera, pero es distinto. Tienes que habituarte y no es lo mismo, ¿no? Si vienes acostumbrado a lo mejor a hacer lo mínimo, pues cuando llegues aquí, pues te vas a dar cuenta que requiere otro tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, es un poco deshonroso contarlo,
pero yo en mi primer semestre las suspendí todas. O sea, yo venía de aprobar sin ningún problema en el instituto y llegué a la universidad y además ni me dolía que las iba a suspender todas. Yo hice los exámenes, estaba contento y ahí me di cuenta de que no era lo mismo, que a lo mejor pues tenía que trabajar de otra forma y luego nada, pues una vez le pillas el ritmo, todo el mundo puede. O sea, todo el mundo puede esta y cualquier carrera la puede sacar. Pero la universidad no es lo mismo que el instituto, ni aquí ni en ningún sitio, ¿eh? Entonces, bueno, eso que lo sepáis. Voy a comentar un poco ya las preguntas que vais poniendo. Podéis ir escribiendo ahí pues todas las que veáis. Marcos creo que pregunta aquí un montón de cosas. A ver. Un momentito que no quiero dejarme aquí nada. Marcos pregunta que si la carrera está enfocada a programación web. No. O sea, está enfocada a creación de software. Creación de software de cualquier tipo. Hay asignaturas de web y hay asignaturas de sistemas operativos, hay asignaturas de software audiovisual, hay asignaturas de todos los tipos. No está enfocada. ¿Ves programación web? Sí, porque la programación web es una parte importante y es algo que está muy demandado, pero no está enfocada. Vas a saber, pero no está enfocada únicamente a eso, sino que hay muchas más cosas. ¿Me preguntas por los lenguajes de programación? No te puedo decir todos, porque no todas las asignaturas usan los mismos. O sea, no hay un lenguaje único para toda la carrera. A lo largo de la carrera vas a ver un montón. Vas a ver Java, vas a ver Python, vas a ver JavaScript, vas a ver C#, vas a ver, por ejemplo, en Unreal Blueprints, vas a ver C++, vas a ver un montón de programas. No es uno único durante toda la carrera, sino que cada asignatura utiliza el que mejor le viene. No tengáis miedo a lo de los lenguajes de programación, porque una vez que sabes programar, cambiarte de lenguaje no es tan complicado. O sea, esto no es como aprender lenguajes como el inglés y el chino. No, aquí no. Aquí al final todos tienen una estructura bastante similar y todos se manejan de una forma bastante similar. Entonces, cuando trabajéis en un entorno profesional, lo normal es que trabajéis con más de un lenguaje. Pregunta Marcos también si se trata inteligencia artificial y machine learning. Sí, hay asignaturas de inteligencia artificial. De hecho, hay una concretamente de eso. Claro, no te van a enseñar inteligencia artificial según entras. Una cosa que comentó Laura interesante también es que antes de hacer una aplicación de inteligencia artificial o antes de hacer un juego o antes de hacer una aplicación para móvil, tienes que tener la base. Por eso son asignaturas, esta, por ejemplo, que me preguntas, que se empieza a ver, creo que es de tercero, me parece, la asignatura de sistemas inteligentes, que es donde se ven todo este tipo de cosas. ¿Qué ampliación académica hay tras acabar la carrera? Supongo que te refieres a hacer un máster. A ver, aquí puedes o ponerte a trabajar, que es algo por lo que opta bastante gente, buscar una empresa que le interese y ponerse a trabajar, o puedes hacer un máster, o trabajar y hacer un máster. De hecho, Laura os comentó que es muy, muy normal que los alumnos de tercero y de cuarto estén trabajando ya. O sea, que vayan a una empresa, hagan las prácticas, les ofrezcan quedarse allí y ya pues acaben la carrera a lo mejor a tiempo parcial. Si están a gusto, es normal que estén trabajando. Entonces, una vez tú acabas la carrera, puedes hacer un máster. Por ejemplo, aquí en esta escuela hay un máster en ingeniería web. Ese sí que es de web de verdad. La carrera tocas algo de web, pero hay muchas más cosas. Una vez ya eres ingeniero y sabes de software, pues te especializas ya en el tema web. Pero luego hay másters de software para robots, hay másters de videojuegos, hay máster de inteligencia artificial, hay másters de seguridad, hay másters de un montón de cosas a las que puedes optar. Y podrías ampliar con esos másters o, ya te digo, directamente yéndote a una empresa a trabajar y formándote pues en la propia empresa. ¿Qué porcentaje de estudiantes, de los estudiantes que empiezan a acabar la carrera? Pues no te lo sabría decir. Creo que a lo mejor Fernando luego nos dice el porcentaje inicial, pero ten en cuenta que aquí tenemos una peculiaridad, que es que mucha gente empieza a trabajar sin acabar la carrera. Y no es que la acabe porque sea difícil, no es que no la acabe porque sea difícil, sino que es que cuando a lo mejor están en tercero y una empresa les hace una buena oferta de empleo, pues deciden coger esa oferta de empleo y deciden continuar con la carrera a tiempo parcial, haciendo una asignatura o haciendo 2 al año, que es un poco lo que le ha pasado a Laura, que lleva varios años a tiempo parcial. Entonces, eso, claro, cuando miras los datos estadísticos, te empaña un poco porque parece que lo ha acabado poca gente. Bueno, poca no todos los que empiezan la han acabado en 4 años. Pero lo que no ves en ese dato es que prácticamente todos los que no lo han acabado es porque están trabajando. Que es algo interesante.
A mí me lo preguntan muchos alumnos, ¿de qué hago? ¿Sigo trabajando o acabo la carrera? Pues oye, depende de la oferta que te hagan. Si te hacen una oferta en un sitio que es una buena oportunidad, que estás a gusto, que es un trabajo que te gusta, pues oye, a lo mejor puedes seguir trabajando y acabar la carrera poco a poco. Para eso está la matrícula parcial. No tienes por qué acabarla en 4, puedes estirarlo un poquito más. Si tú estás trabajando y estás ganando dinero y experiencia, pues oye, tampoco es una mala oportunidad. Me pregunta aquí también Marcos si se puede acceder a la presentación que han mostrado de sus vídeos. En este momento no se puede acceder, o sea, no la tengo pública en ningún sitio. Voy a intentar publicarla a lo mejor en la web de la escuela, o si no me puedes mandar un correo a pascualjordan@uniobi.es. Voy a dejarlo aquí escrito en el chat. Si me mandas un correo, yo creo que a lo mejor te puedo pasar los vídeos por algún lado. Voy a dejar aquí mi correo escrito. Y yo creo que con eso, las preguntas de Marcos me parece que ya era un montón, ya están más o menos respondidas. No tengáis problema en escribir, preguntar todo lo que queráis. Pone Marcos aquí que disculpe por exceso de preguntas. No, o sea, preguntar todo lo que queráis, que es para eso es esta charla. O sea, es para que preguntéis, se os quiten las dudas y sepáis lo que hacemos aquí. No sé si alguno del resto de presentadores quiere comentar algo. ¿Alguno queréis que os pinche y comentar algo de esto? A mí si me puedes pinchar, sí, porfa. Vale, voy a poner a Fernando, que va a matizar alguna cosa. Ya estás, Fernando. Gracias. Bueno, no es exactamente por matizar, por si queréis, sobre todo por el tema del porcentaje de los que empiezan y acaban la carrera, por si queréis unos números más aproximados. Cada curso entran 150 estudiantes en primer curso y en los últimos años, donde ya está bastante estabilizado la finalización de los estudios, están terminando entre 75 y 80 estudiantes los estudios. Eso no quiere decir, como decía Jordán, que los 75 que faltan hayan sido 75 que los hayan abandonado, ni mucho menos, sino que son estudiantes que están finalizando sus estudios con cierto retraso. De alguna manera tenemos el problema de que tenemos demasiado éxito en lo laboral y eso está retrasando el momento en el que los estudiantes finalizan sus estudios. Sí que es cierto que hay algún estudiante que en un momento determinado desconecta, no porque abandone los estudios porque los quiera abandonar, sino porque en un momento dado de su vida laboral le resulta difícil compaginar los estudios con el trabajo, pero sí que es cierto que con más o menos retraso la gente está terminando los estudios. Y que si te quieres concentrar al 100% en los estudios, se pueden acabar perfectamente, se pueden acabar razonablemente, con un esfuerzo, obviamente, en los 4 años que están previstos. Vale. ¿Me pongo otra vez? Vale. Mira a ver si hay no hay ninguna pregunta más de momento, parece. Sí, hay, sí. Ah, sí hay, no Bueno, veo podéis ir más. escribiendo las preguntas, van a quedar en una cola y las vamos leyendo y las vamos contestando. No tengáis problema en preguntar todo lo que queráis. Pregunta Daniel, ¿es necesario comprar un portátil para la carrera? Necesario no. O sea, tú en las prácticas vas a tener el ordenador del centro y además en casa, si no tienes ordenador, también puedes venir a unas salas que tenemos que se llaman de libre acceso y puedes hacer las prácticas en esas salas. Entonces, necesario no es. Tienes el de la clase y tienes luego el de libre acceso. Preferible, yo creo que deberías tener un ordenador, sí, porque es más cómodo, obviamente, y en tu casa puede ser un sobremesa o puede ser un portátil. Ya te digo que, por ejemplo, las asignaturas de tercero o cuarto ves a mucha más gente que trae su portátil de casa y lo usa, además el que tienes en el laboratorio usa el suyo, pero en primero y en segundo no ves muchos. No sé si lo tienen o no lo tienen en el portátil, pero no ves muchos. Yo, si fuera tú y tuviera un ordenador de sobremesa, usaría ese ordenador ya. O sea, yo no me compraría un ordenador para la carrera si no tienes necesidad de comprarlo. Y si por lo que sea te tienes que comprar uno, yo personalmente sí me compraría un portátil. Porque luego es más cómodo si un día lo quieres traer o no. Pero si no lo tienes, no me lo compraría, la verdad. Y me dices que si prefiero que tenga Linux, los ordenadores de aquí del centro no tienen Linux, tienen Windows. Entonces, sí que hay prácticas que las hacemos con Linux, normalmente suelen ser o con máquinas virtuales o nos conectamos remotamente a un servidor Linux que tenemos aquí en el centro. Pero podría tener Windows perfectamente.
que tenga lo que tú prefieras. También tenemos gente que tiene Mac, hay gente que viene con el portátil con Linux, pero nosotros no pedimos nada y lo vas a poder hacer con cualquier operativo. Yo me compraría Windows porque me gusta más, pero no hay nada que diga que tiene que ser esto. No sé si con esto respondo un poco a la pregunta, pero bueno, yo te cuento ahí un poco mi idea. Nos dicen que si se toca algo de Big Data en la carrera, claro, Big Data es un tema ya bastante avanzado. O sea, crear una aplicación de Big Data requiere ya tener bien las bases, saber algo de matemáticas, etcétera. Sé que hay una asignatura donde sí que hacen cosas de Big Data, pero es una asignatura, no sé si en repositorios hacen algo o no, porque tampoco me sé el temario de todas, pero sé que hay una optativa que sí que hacen cosas con Big Data y con datos enlazados, cosas del estilo. Entonces, algo se ve. No vas a ser un experto en Big Data, eso ya luego, pues, o tendrías que ir de una empresa de Big Data y que te formaran más en ese tema, o hacer un máster de Big Data, o bueno, o ir aprendiendo tú también. Entonces, algo se ve, pero no es una cosa principal el Big Data. La asignatura en la que se ve algo es, no sé si tengo el nombre por aquí, de las optativas. Me parece que se llama... Yo creo que es sistemas de información para la web. Me parece que es en la que se ve algo, pero algo. Más cosas que pregunta David, por ejemplo, ¿podría comenzar la carrera en Gijón y luego cambiarme el tercer año a Oviedo? ¿Se podría hacer lo mismo si quiero hacer el grado bilingüe? Puedes cambiarte entre cualquier carrera de cualquier sitio. O sea, esto no es por ser la de Oviedo ni por ser la de Gijón. Hay cierto número de plazas, que creo que son 5 o 8, que me corrija luego Fernando, que están reservadas para gente que viene de otras titulaciones, en general. O sea, de otras titulaciones en general, de cualquier sitio pueden venir. Cuando tú pides el traslado, lo que pasas es a competir con esas plazas que hay asignadas, pasas a competir con todo el mundo que pide traslado. Y ahí se envían principalmente dos cosas. La primera es la afinidad de la titulación de la que vienes. Se da más puntos a titulaciones más afines. Por ejemplo, la ingeniería de Gijón es muy afín, pero todavía hay más afines. O sea, si pide venir a otra comunidad autónoma que esté estudiando ingeniería del software en su comunidad autónoma, es todavía más afín que tú. Entonces va a ganar más puntos. Y a partir de ahí, con la afinidad y la nota que traes en el expediente, del número de plazas se hace un baremo y unos entran y otros no. Creo que siempre tenemos muchas más peticiones que las plazas que hay abiertas. Entonces, posibilidad hay, pero hay competencia también. O sea, no es que vengas tú solo, es que va a venir más gente. Y si vienes de la informática de Gijón, tú vas a tener más afinidad que uno que viene de otra ingeniería, pero vas a competir igualmente. Entonces, tienes posibilidad, todos los años viene gente y yo juraría que la mayoría vienen de esa titulación que me dices, pero bueno, a veces también viene de otros sitios. Yo creo que respondió bien, ¿no? Y puedes venir al bilingüe y al itinerario normal. ¿Me he dejado? Jordán, déjame que se lo termine de aclarar. Bueno, sobre esta última pregunta, voy a hacer alguna aclaración adicional porque antes de ser director fui el jefe de estudios y me encargaba, entre otras cosas, de la cuestión relacionada con la admisión de estudiantes. Como decía Jordán, se puede solicitar el traslado desde cualquier titulación de esta universidad o de otra universidad para continuar los estudios en ingeniería informática del software. Pero hay, digamos, que salvar dos obstáculos. Uno ya os lo comentó él, pero no es el primero. El primer obstáculo a salvar se llama cumplir con un conjunto de requisitos, que son dos, el conjunto de requisitos. En primer lugar, el haber aprobado un cierto número de asignaturas en la titulación de origen, es decir, si estamos hablando de informática de Gijón, pues, bueno, medido en créditos, no en número de asignaturas. Si no recuerdo mal, son 30 créditos. Es decir, no valdría con empezar en Gijón, aprobar solo una asignatura y solicitar el traslado a Oviedo. Eso solo no valdría. 30 créditos son aproximadamente 5 asignaturas. Y en segundo lugar, el segundo requisito es, también hay un requisito sobre nota mínima de admisión. Es decir,
no vale con haber entrado en otra titulación, que puede ser la informática de Gijón o puede ser cualquier otra, con un 5, por ejemplo, y luego solicitar la admisión en la ingeniería informática del software, digamos que por la puerta lateral. Porque con un 5 y con las notas de corte que se están dando estos últimos años, tampoco entrarías. Porque se exige que tu nota de admisión en la informática de Gijón sea al menos un 80% de la nota de admisión que hubo en ingeniería informática del software. Pensando que la ingeniería informática del software el último año tuvo una nota de corte aproximadamente, vamos a ponerla en un 8, vamos a redondear en el 8, sería necesario que tu nota de admisión tras la EBAU en Gijón fuera de al menos un 6,4, dado que 6,4 es el 80% de la nota de corte en Oviedo. Todos los que superen esos dos requisitos compiten entre ellos, como decía Jordán, por el grado de afinidad en los estudios, en primer lugar, y en segundo lugar, no por nota media del expediente, sino por nota de admisión. Por lo tanto, puedes venir con un montón de 10 y quedar por detrás de alguien que viene con todo 5, pero que tuvo una nota de admisión superior a ti cuando entró en la titulación de origen. Es decir, volviendo otra vez al ejemplo, cuando entró en la ingeniería informática de Gijón. Y finalmente, si quiero hacer el grado bilingüe, pues en este caso me temo que por poder potencialmente se podría intentar, pero el problema que hay es que el grado bilingüe, el ingreso en el grado bilingüe está destinado a alumnos de nuevo ingreso y solamente si no se llena el grado bilingüe con los alumnos de nuevo ingreso, se abre a estudiantes que no sean de nuevo ingreso y lo que manda ahí es la nota de admisión. El problema que suele ocurrir es que la nota de admisión de los alumnos que entran por el cupo general, es decir, por el cupo de los 150 estudiantes, suele ser superior a la nota de admisión de los que entran por traslado. Por lo tanto, el problema que se encuentran habitualmente los alumnos que entran por traslado es que no tienen plaza en el grado bilingüe porque su nota de admisión no es suficiente. Pero si su nota de admisión fuese suficiente, podrían competir para entrar en el grado bilingüe. Eso sí, las asignaturas que vamos a utilizar el término que se utilizó toda la vida, las asignaturas que se le convalidasen por haberlas aprobado ya en la informática de Gijón, estarían aprobadas en español y ya no se podrían cursar otra vez en inglés. Por lo tanto, ya se estaría perdiendo un cierto número de asignaturas que no se podrían cursar en inglés de ninguna manera, que serían todas las aprobadas en español en la titulación de origen. Por lo tanto, puede haber unas cuantas pegas por ahí que impliquen que no se pueda iniciar o no se puedan continuar los estudios en el grado bilingüe, pero bueno, puertas cerradas al 100% no están, pero es más complejo. Mi consejo, si no se espera el tercer año, también es posible intentar hacer el cambio al segundo año. Para hacer el cambio al segundo año, lo que tiene de bueno es que se puede solicitar la admisión por las dos vías a la vez. Las notas de la fase específica de la EBAU, es decir, las que te permiten llegar al 14, tienen una validez de 2 años. Por lo tanto, si te intentas cambiar de Gijón a Oviedo después de haber terminado primer curso o de haber cursado el primer curso en Gijón, puedes intentar entrar en Oviedo de nuevo por dos caminos, o bien con tu nota de la EBAU o bien por traslado de expediente de otra titulación. Y te basta con que te admitan en una de las dos vías para que ya puedas matricularte en la ingeniería informática del software. Es un poco complejo el proceso, pero lo que quiero venir a decir es, posible es, para el traslado de otra titulación a la nuestra o a cualquier otra, la puerta de entrada es mucho más estrecha, por decirlo de alguna manera, gráfica, pero posible es. No hay ninguna garantía de que se pueda conseguir o de que se vaya a conseguir. Pero bueno, si es la única posibilidad que tenéis, por la razón que sea, pues ningún problema. Iniciad los estudios en Gijón y cuando corresponda intentad continuar los estudios en Oviedo. Nada más por mi parte.
Bueno, os animamos a todos a que sigáis preguntando. Hay todavía alguna pregunta más, pero vamos, os animamos a que no os quedéis con ninguna duda y vayáis añadiendo ahí todas las preguntas que queráis. Hay una pregunta que nos dice que cuáles son las principales diferencias entre la ingeniería de Gijón y la de Oviedo. No es que sean la de Gijón y la de Oviedo, es que una es ingeniería informática de software y otra es tecnologías de la información. Podrían haber sido al revés o podría haber sido otra. Os voy a volver a poner la presentación un poco para que lo veáis gráficamente. El ACM dice que hay 5 grandes ramas de la informática. Una de ellas es ingeniería del software, que es la que se puede cursar en Oviedo, y otra es tecnologías de la información. Hay más, pero estas son 2 de las 5 ramas que dice el ACM. Entonces, cuando se fue a crear la titulación, se basaron en lo que el ACM dice que tienes que saber dentro de esa titulación. Si nos vamos a la ingeniería del software, vemos que tiene muchísima carga de horas en lo que serían métodos software y tecnologías. Es decir, te convierte en un especialista en lo que sería en creación de software. Es la baza principal. O sea, dentro de toda la informática, la baza principal es esta. Es convertirte en un especialista en la creación de software. Con todo lo que eso implica. Puede ser diseñarlo, puede ser programarlo, puede ser probarlo, puede ser hacer integraciones entre software, etc. Tienes mucho menos de lo que sería infraestructura de ordenadores, lo que sería la infraestructura, pues infraestructuras de red, infraestructuras de ese estilo. Tiene menos también de aplicación de tecnologías, es decir, de usar ya aplicaciones ya hechas, o por ejemplo, una aplicación que te hace una auditoría de una red o lo que sea. Pues eso tienes menos. O sea, no es tanto usar aplicaciones informáticas que ya hay, sino que es diseñarlas y programarlas. Y tiene un poquito también de organización. Pero digamos que lo importante lo tiene aquí, en la metodología del software. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, a mí me gustaría trabajar diseñando soluciones software, me gustaría trabajar programando o probando soluciones software, me gustaría hacer algo relacionado con el software. Pues si te gusta, donde más software vas a tratar y donde se te va a convertir en un especialista para ese tipo de trabajo, va a ser en la ingeniería del software. O sea, muy seguramente acabes trabajando en una empresa que se dedica a crear software o en una empresa de cualquier otro tipo que tenga un departamento propio para crear su software. Que, por ejemplo, hay empresas muy grandes que tienen su propio departamento, crean su propio software, no se lo compran a empresas. Entonces, tienes que plantearte si te gusta el software. Y luego, la otra rama que tenéis es la tecnología de la información, que yo diría que es un poco más transversal, porque aquí vas a tocar, por ejemplo, temas como seleccionar qué productos hardware y software pueden ser apropiados por una empresa, ver cómo se hace la organización de las TIC de una empresa. Vas a saber también un poquito de programar, ves que también tiene cosas de método software y tecnología, vas a saber programar un poco, pero menos. O sea, tienes como una formación más transversal y al final, pues, el tipo de trabajo que puedes desarrollar a lo mejor cambia. Pues un perfil muy típico de un experto en tecnologías de la información es a lo mejor una persona que trabaja en una empresa como HC, por ejemplo, y es el encargado de decir qué hardware y ordenadores tiene que comprar, cómo se configura la red, qué productos software tiene que comprar. A lo mejor hace pequeños programas, pero muy pequeños, porque no es un experto en ese tipo, y digamos que tiene una actividad más transversal. Entonces, esa es un poco la diferencia. Tienes que ver un poco qué es lo que más te gusta a ti, porque realmente lo que son cosas diferentes. Entonces, yo creo que tienes que plantearte de qué te gustaría trabajar. ¿Te gustaría a lo mejor crear aplicaciones o te gustaría hacer otro tipo de trabajo dentro de las TIC? Y ahí tienes que valorar lo que más te gusta. Todas saben un poco digamos, de los mismos puntos, pero tienen mayor carga o menor en unas partes o otras. Entonces, no sé si con eso se te responde un poco a la pregunta, pero lo más importante es que te plantees qué es lo que te gustaría hacer a ti y luego ver cuál tiene más carga de eso que te gustaría hacer a ti. También os digo, yo me encuentro mucha gente dentro del software, por ejemplo, que vienen aquí porque dicen, bueno, a mí me gustaría hacer cosas con ciberseguridad. Me gustaría hacer software para temas de ciberseguridad. Y luego empiezan la carrera y de repente se dan cuenta que les gusta hacer software para robots, o que les gusta hacer software para móvil, o que les gusta hacer software de realidad virtual. Porque una ventaja que tenéis en este tipo de sectores es que al final vais a poder trabajar en un montón de cosas. Vais a poder trabajar porque al final como hay software en todos los sitios, pues puedes ir por una línea o por otra.
Entonces, sé que en la mayor parte de casos es difícil saber qué os gusta antes de probar las alternativas. Pero si tienes claro que te gusta más una cosa u otra, yo lo que miraría es qué grado tiene más de eso que me gusta y sería un poco al que intentaría ir, porque son cosas distintas. Se parecen, sobre todo se parecen primero y segundo, porque ya os digo que la base informática y al final los puntos pues están en las mismas categorías. Tienes más o menos, pero los puntos están en las mismas. Entonces se parecen, pero están más especializadas para un sitio o para otro. No sé si con eso más o menos contesto a tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, animaos. También podéis hacerle preguntas a Laura si queréis la opinión de un alumno de alguna cosa o a cualquiera de nosotros, a Fernando o a mí, si queréis que se os aclare algo. Nosotros os animamos a que preguntéis todo lo que se os ocurra, no os quedéis con ninguna duda. Bueno, yo decirles que toda esta creación del software es bastante entretenida. No te oigo, espera. Perdón, vale. Mientras a ver si hay alguna pregunta. Sí, no tiene pinta. Bueno, deciros que toda esta parte de creación de software es súper entretenida. La verdad se te pasa el tiempo volando cuando creas estos proyectos desde ceros y verlos crecer es súper satisfactorio ver cuando funciona algo y que, bueno, que no todas las aplicaciones funcionan con magia, ¿no? Ya tú cuando ves algo sabes por qué funciona o sabes de dónde salen esos botones y cosas así. Entonces es muy entretenida la carrera. Y no sé si las preguntas son anónimas, no sé si cualquier cosa que tengáis que preguntar, de verdad, ahora es el momento y si queréis preguntarme algo a mí en plan, pues, no sé, puedo... ¿Cómo lo son los exámenes prácticos? Bien, si os vais a la página de la escuela, tenéis que pone información académica y veis las asignaturas, ¿vale? Y en las asignaturas podéis ver la guía docente, que la guía docente es como la Biblia de esa asignatura, ¿no? Entonces te dice el porcentaje de cuánto vale los exámenes prácticos y teóricos. Los exámenes prácticos dependen mucho de la asignatura. Hablando, no sé, por ejemplo, de SEU, que es esta asignatura que es más de web, ¿no? De crear una aplicación web, pues tú vas con un proyecto que te han mandado a crear a lo largo del curso, donde el día del examen y ellos te hacen una prueba, pues por ejemplo, si te mandaron a hacer, que es el que saliera una pantalla o que tuviera una serie de requisitos, pues ellos comprueban que todo eso lo has hecho. También hay otros que son test, por ejemplo, no son una aplicación en sí, sino lo que hay por debajo, como toda la programación. Entonces, así es que es como ya sabes, es muy difícil explicarlo para alguien que no sabe, ¿no? Como decía Jordán en los de videojuegos, ¿no? Si el muñeco se mueve para la derecha o la izquierda, pues comprobar que de verdad se mueve para la izquierda y la derecha. Como resumen, o está bien o está mal. No hay punto medio. No te van a puntuar algo bien cuando no. O funciona o no funciona. Entonces, de ahí está el apto o no apto y conforme pues esté mejor hecho, pues más puntos tiene. No sé si respondí bien, pero así es como mi perspectiva después de todos estos años a los exámenes prácticos. Te evalúan lo que ves en clase, no te van a evaluar nada que no hayas visto. Eso está claro. Y los profesores siempre tienen horas y tiempo para responder tus dudas y siempre están muy, muy predispuestos a ayudarte. Eso, la verdad que muy bien. Bueno, Marcos, ahí has hecho una pregunta un poco complicada porque cada asignatura tiene su examen y lo que decía Laura, por ejemplo, en muchos a lo mejor es llevarte un proyecto que tú has hecho y te piden que lo cambies. Pensando, por ejemplo, un examen que hemos puesto hace poco, los alumnos tenían que hacer una aplicación que registraba personas en una especie de red social, pues pedimos que cuando se registren las personas, además de sus datos, que tenga un dato más, que tenga que poner el país de donde viene, que antes no lo tenías hecho y tienes que ponerlo ahí en clase en directo. Y el examen es ver si conseguiste hacer eso o no. Y pues te van poniendo puntos y van viendo si los cumples o no y cuando más cosas consigues hacer, pues más nota tienes o menos.
O a lo mejor el examen es hacer un programa desde cero parecido a los que hiciste en clase. Hay muchos exámenes también que te dan como un programa medio hecho y te piden acabarlo. Depende del profesor, totalmente. Bueno, ¿alguna pregunta más que queráis hacer? Veo que todavía queda bastante gente aquí esperando a las preguntas de los demás. ¿Pero alguien se anima a preguntar otra cosa? Si nadie se anima, ¿quieres insistir tú, Fernando? ¿O algo que quieras comentar que no se haya dicho ya? No, yo creo que más o menos todo ya está tocado. No, si no se animan a preguntar ninguna cosa más, simplemente decirles que... Paso para despedirte, ¿eh? Vale. Bueno, como parece que no hay ninguna pregunta más, vamos a ir empezando a cerrar la reunión. Tenéis mucha información, a veces difícil de digerir, vamos a decir así, en la página web de la escuela. Pero bueno, en la página web de la escuela también tenéis de alguna manera información de contacto, por si necesitáis en el plazo que va desde este momento hasta el momento en el que tengáis que hacer tomar vuestra decisión, es decir, elaborar vuestra lista de titulaciones en las que queréis ingresar por orden de preferencia, pues preguntadnos. Cualquier duda que tengáis sobre cualquier parte del proceso, preguntadnos y os intentaremos dar la información más precisa posible. Jordán os dejó por ahí en el chat la referencia ¿cómo se llama esto? Al sitio de YouTube de la escuela, que se llama Computing Oviedo. Yo os dejé también la referencia a la página web de la escuela. Evidentemente son sitios públicos que podéis acceder también buscándonos en Google. Por lo tanto, no habría ningún problema en ese sentido para que lo localizaseis. Y os animo a que le echéis un vistazo. Ahí podéis ver cosas que se hacen en la escuela, resultados de trabajos que hicieron estudiantes que os precedieron en los estudios. Y os puede servir un poco para ver hasta dónde se puede llegar en los estudios. Obviamente, lo que tenga un carácter más cercano a un acabado profesional, podréis comprender que no se trata de trabajos de alumnos de primeros cursos. Se trata de alumnos de cursos altos, de tercero y cuarto cursos. Pero si están ahí, quiere decir que vosotros sois perfectamente capaces de hacerlos también. Y como le ocurrió a Laura, empezando desde cero, sin ningún conocimiento previo de programación y teniendo en cuenta que ya para vosotros, que ya sois ciudadanos digitales al 100%, ya tenéis pasos ganados importantes con respecto a generaciones como por ejemplo la de Jordán y la mía, donde el ordenador era un elemento extraño en el ecosistema en el que nos desenvolvíamos entonces. Para vosotros los ordenadores ya forman parte del mobiliario, igual que la televisión y la nevera. Nada más, terminamos aquí entonces. Quiero agradecer, como ocurre en sesiones de este estilo, a Jordán la presentación que ha hecho. Quiero agradecer a Laura que haya también dedicado estos minutos a estar con vosotros para mostraros el punto de vista de un estudiante, que siempre es interesante, porque si no siempre parece que queremos vender un producto que no es el producto real, y mejor que tengáis un testimonio de un estudiante que en este caso está terminando los estudios. Y bueno, si finalmente os animáis, pues confío en veros a todos o a casi todos el año que viene por las aulas del Valdés Salas. Confío ya de manera presencial y saludándoos como así haremos en la jornada de bienvenida que celebramos todos los años justo antes de empezar las clases. Nada más, gracias a todos. Os ruego que, como va la emisión con un poco de retraso, os ruego que en el momento que escuchéis estas palabras vayáis cerrando la sesión para que así en el momento que veamos que ya hay pocos asistentes la cerremos nosotros de manera definitiva y no os dejemos con la palabra en la boca. Gracias.